transcurrido 9 meses desde que se registró el primer contagio de COVID-19 en El Salvador. El doctor Iván Solano Leiva, infectólogo de Centro Médico Escalón, explica cómo ha sido el comportamiento de COVID-19 y el manejo del tratamiento actual de la enfermedad. Bueno, debemos de recordar que el primer caso que se da en nuestro país reportado de COVID-19 es el 18 de marzo. De ahí a la fecha comenzó la pandemia en nuestro país y comenzamos a ver un incremento lento, sostenido hacia el ascenso, para alcanzar su pico más o menos en los meses de julio y agosto, donde la pandemia fue tan fuerte el impacto en nuestra población que el sistema de salud salvadoreño, tanto el público como el privado, se vio colapsado. Actualmente la situación está en control, de alguna manera. Logramos mantenerse el comportamiento como una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que siempre van a haber casos, siempre están habiendo casos, unos días más, unos días menos, pero que es importante que podamos mantener esa tendencia hasta que logremos que la enfermedad se logre controlar. Con respecto al rango de edades, el comportamiento en nuestro hospital no ha sido muy diferente del que se ha dado a nivel del país y a nivel mundial. Sabemos que los grupos de riesgo, los adultos mayores, las personas con comorbilidades, son las que con mayor frecuencia han tenido que ser ingresadas a nuestro hospital por complicaciones. Estamos hablando de adultos mayores de 60 años y adultos entre los 18 y los 59 años que tienen comorbilidades, tales como personas diabéticas, personas hipertensas. La obesidad mórbida es otro factor de riesgo que hemos visto. Personas jóvenes pero que son obesas han tenido mayor riesgo, y lo hemos visto, de complicarse. En un principio sabemos o se nos decía que habían ciertos medicamentos que probablemente funcionaban para el manejo de la COVID y que después nos dimos cuenta que no funcionaban. El caso de la hidroxicloroquina, el caso de la cloroquina y otros medicamentos. Sin embargo, en nuestro hospital nosotros seguimos protocolos, estándares internacionales regulados, que son certificados por organizaciones científicas y basados en estudios científicos. En nuestro hospital ya podemos brindar en pacientes severos, sobre todo si se presentan con neumonías tempranas en los primeros 7 días de la enfermedad, podemos utilizar el medicamento conocido como Remdesivir, el cual es un medicamento antiviral que es altamente efectivo en los primeros 7 días de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde hay mayor cantidad de virus. Utilizar este medicamento después de los 7 días no es lo mejor, porque ya el virus ya ha disminuido su cantidad de partículas en nuestro cuerpo y ya solo estamos viendo las secuelas que pudo haber dejado, ya sea en los pulmones o en cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. También nosotros acá aplicamos un medicamento conocido como tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, el cual lo que busca es disminuir la inflamación de los pulmones que se ha generado a consecuencia de las acciones del virus. Y en ese sentido, el tocilizumab debe de utilizarse la recomendación en aquellos pacientes arriba de la primera semana de inicio de la enfermedad, que es el momento principalmente donde se puede llegar a dar la tormenta de citoquinas, que es responsable de la inflamación pulmonar y además y esto va a contribuir a disminuir esa inflamación pulmonar. También realizamos el uso de esteroides endovenosos, sobre todo utilizamos dexametasona, y además a los pacientes que han desarrollado neumonías utilizamos anticoagulación. Y esto es bien importante, porque una persona
que desarrolla una neumonía en sus diversas variedades, de moderada a severa, pues sabemos que la neumonía producida por la COVID puede llegar a formar pequeños coágulos de sangre. Por lo tanto, un anticoagulante cuya función es destruir los coágulos es básica. En cuanto a las secuelas que puede dejar la enfermedad por COVID-19, debemos de poder diferenciarlas en aquellas personas, en las secuelas que puede llegar a tener una persona con enfermedad leve posterior a un proceso gripal, y en aquellas personas que han tenido unas complicaciones como una neumonía severa, como el caso de la encefalitis, etc., ¿no? En los pacientes con infección leve, generalmente las secuelas o las quejas más frecuentes que nos manifiestan son dolor en la espalda, un agotamiento fácil, la energía que normalmente teníamos antes de enfermarnos cuesta en volver a recuperarse. Puede haber tos seca, puede persistir por un tiempo variable en la pérdida del sentido del gusto o la pérdida del sentido del olfato. Con respecto a los pacientes con enfermedad severa, va a depender del grado de fibrosis pulmonar. En primer lugar, el pulmón, que es el principal órgano afectado por esta enfermedad, puede llegar a tener cicatrices a nivel del pulmón, lo que nosotros llamamos en términos médicos fibrosis, y eso va a hacer que ya la persona quede con dificultad para respirar, presente disnea, que es el término médico, incluso al reposo se cansa, en sus diversos grados. Por eso es sumamente importante que aquellos pacientes, sobre todo los que han tenido neumonía grave en adelante, deben de tener una evaluación cardiopulmonar un mes posterior a sufrir la enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el apoyo de un neumólogo, el apoyo de un cardiólogo que nos vaya dando rehabilitación cardiopulmonar posterior al COVID. También, otra de las complicaciones que puede llegar a presentar una persona que sufrió una enfermedad severa ya son eventos isquémicos por formación de coágulos en nuestro organismo y que puedan irse hacia diferentes partes del cuerpo humano, como puede ser el cerebro, y darnos un derrame cerebral. Además, también hemos visto pacientes que quedan con manifestaciones neurológicas, como es presentar neuropatías periféricas, quedar con adormecimientos de parte de su cuerpo o de sus miembros superiores o inferiores. En fin, es una gama de secuelas que puede llegar a dejar la COVID-19 en su variedad severa, y el mensaje acá es que una vez hayamos sufrido esta enfermedad, y sobre todo si tuvimos neumonías graves en adelante, visitemos a nuestro médico que nos trató durante la enfermedad para que podamos tener una evaluación cardiopulmonar posterior a esta enfermedad. Y otra cosa que es importante hoy en los tiempos de COVID-19 es aquellas personas que no se han vacunado previamente contra influenza y contra neumococo, que son otros agentes infecciosos responsables de poder llegar a producirnos neumonía, se vacunen contra estas dos enfermedades en las cuales hay vacunas seguras, efectivas, que me ayudan a prevenir. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos, aquellas personas que han tenido neumonías quedan con un daño en sus pulmones, y si se agrega en ese periodo posterior de recuperación una nueva neumonía por cualquiera de estos agentes que se pueden prevenir por vacunas, entonces puede hacer que esa enfermedad sea la cuchillada final a nuestra vida, ¿verdad? Y nos pueda llevar a la muerte.